Mi nombre es Jonathan Tiburcio, para los que no me conocen. Y bueno, será el primer live desde la cuenta de Sports Data RD, Sports Data, que ya va para 2 años. Y en el día de hoy vamos a hablar de deportes, pero más vinculado al tema de los negocios, del marketing, con Huáscar Beltré. Estamos haciendo el enlace con Huáscar para hablar un poquito de marketing deportivo y todo este desafío que trae este COVID-19. Saludos, hermano, ¿cómo está todo? Todo en orden por aquí, señor Tiburcio. Sí, Gracias no, por sus palabras inspiradoras para toda su audiencia, haciendo este tremendo intro. sí, no, básicamente, Huáscar, te hemos querido invitar, tú que manejas muy bien por el tema profesional a lo que te dedicas, realmente tú como mercadólogo, para evaluar un poquito del impacto que podría tener el COVID-19 en la industria del deporte a nivel general, no solamente fuera de aquí, también, ¿por qué no tocar un poquito República Dominicana? Yo mencionaba antes de hacer la conexión contigo de que, por ejemplo, la NBA tuvo que frenar de golpe. Yo lo comparaba con un carro que 150 kilómetros por hora y de repente lo sembraron. En medio de una jornada se canceló la temporada, o más bien se suspendió la temporada de la NBA. En términos generales, Huáscar, ¿cómo tú crees que esta situación está impactando o podría seguir impactando la industria del deporte? Bueno, realmente los negocios siempre se preparan para situaciones, digamos, de emergencia y siempre un negocio exitoso trata de hacer planes, ¿no? Y de tener siempre reservas. La gente habla de hacer ahorro y demás, pero como tú dices, también hay un punto donde ya el negocio depende de cierta fuente de ingresos que en situaciones como esta, como la actual, ya es como que se cierran de cero, no hay un cambio progresivo para el que tú te preparas y esos planes de contingencia en el caso de los servicios y en este caso del entretenimiento, los cierres son de golpe. Entonces, en la NBA en particular, para poner el ejemplo que tú has dicho, yo creo que donde hemos visto de una manera inmediata qué pasa cuando un deporte está abierto, ya full en su mejor momento y hay que cambiar absolutamente todo. Y vamos a poner un ejemplo, ya en términos de publicidad, esta temporada, dentro de la temporada regular, ya iba a un ritmo de prácticamente 11% más ingresos que el año Uh-huh. pasado para la NBA. Y tú tienes que parar eso justo en el momento en que va a comenzar la parte de la temporada donde tú generas casi 62% del ingreso en publicidad de la liga. Entonces, imagínate qué significa tú de repente, tú te has ganado los primeros 250 millones de dólares aproximadamente, que eso es lo que ingresaba en publicidad, y de repente tú estás esperando una cifra que es el doble de esa y te quedas sin ingreso. Entonces, es lo mismo que vamos a ver en todos los otros deportes, donde el calendario va a ser imposible que continúe como tú lo tenías planificado, donde tú no vas a tener la fuente de ingresos que tenías planificada. Tienes un compromiso con la sociedad también, con las comunidades donde los equipos juegan normalmente, y es muy difícil tú simplemente abstraerte de eso y seguir como que nada está pasando. Y creo que Claro. ese va a ser el dilema con cada una de las ligas. O sea, encontrar un modelo donde puedan balancear, entregar entretenimiento, pero todo el que esté en la mesa va a tener que hacer un sacrificio para que eso pase. Mira, y a propósito de que hemos iniciado por la NBA, porque digamos, como tú mencionas, la NBA le restaba menos de 20 partidos de su temporada regular y de inmediato entonces ya iba a iniciar su playoff, que es digamos, el postre de la NBA. Eh, Estimaba Forbes que el paro, el simplemente paro que fue recomendado por los centros de control de prevención de salud de los Estados Unidos, de parar desde mediados de marzo, perdón, por 8 semanas, a la NBA le iba a significar 1.200 millones de dólares en cuanto en unos ingresos que ellos no iban a dejar de percibir. Y hay que sumarle a eso que lo más probable
es que cuando retorne la NBA, que podría ser sin público y que podría ser en el playoff, entonces el tema de jugar sin público, eso también tiene un impacto económico significativo. Correcto. Y mira, eso es un dato interesante, aunque sí ha habido un cambio y todos percibimos, mira, que los ingresos ahora son mayores por los patrocinios, por la parte de los derechos de medios, el tema de la mercancía. El público sigue siendo prácticamente una gran parte del deporte profesional en general. O sea, en el 2018 fue la primera vez que el ingreso por medios superó el dinero que se hace en boletería. Sí. En el deporte profesional apenas estábamos hace un año y pico que eso sucedió por primera vez en la historia y la diferencia eran 500 millones de dólares. Estamos hablando de 20.000 y algo de millones contra 19.000 y tanto. Entonces, esos 19.000 y tanto, imagínate, es 1-1 la diferencia. Que desaparezca el público, aparte del tema económico, que ya con eso uno puede ilustrar, en unos deportes significa más que en otros. Ahorita podemos hablar del caso también de MLB y demás, que ahí representa como un 30% del ingreso. Pero el público añade un factor emocional en términos competitivos también. Y No, y en los la jugadores NBA, también. claro que sí, exactamente. Entonces, todo eso se pierde, e incluso eso cambia la probabilidad de victoria de un Fíjate, equipo. Oscar, y discúlpame, fíjate que la Dale. primera declaración que da LeBron es que él, aunque después recogió las palabras, está Jorge Mota ahí, lo debe recordar, Ay, ay, ay. dijo que él sin público él no iba a jugar. Porque es que no es lo mismo jugar sin público. Ellos no están acostumbrados a competir sin público. Quizás jugar sin público sí, en práctica juegan, pero no a competir sin público. Sí, y realmente, o sea, el tema humano, tú no puedes sacar eso del deporte. O sea, la parte competitiva se nutre del público. Y eso se refleja incluso en la probabilidad, como decía ahorita, de ganar. O sea, un equipo en su casa tiene, eso está demostrado, tiene mayor probabilidad de ganar. Sin el público ahí, yo no creo que eso siga comportándose igual, porque Igual, eso le claro. pone presión al contrario, y tú lo pones a jugar en una situación más cómoda a uno y más incómoda a otro, aparte de que tú necesitas la moral de los jugadores, o sea, elevada. O sea, los deportes profesionales han hecho un muy buen trabajo y vemos mucho el caso de Estados Unidos, pero pasa lo mismo con las ligas europeas también. O sea, hay un trabajo de integrar ese equipo a su comunidad y de repente su comunidad no puede estar pasando por una situación y el equipo en otra. Sí, justamente ese tema es sumamente interesante, el tema de la comunidad, porque ya ahí entra, hay una integración del equipo profesional, del negocio, con la comunidad, con la sociedad. Y de repente eso no puede, eso va de la mano siempre, eso no puede estar aislado. Y hemos visto que de repente en Grandes Ligas hemos tenido que se han filtrado de que Grandes Ligas va a jugar en Arizona, en una zona aislada, pero después sale que van a jugar en Arizona, de que podrían jugar en Arizona y en Florida, después dicen que en Texas. Eso que tan real tú lo ves, partiendo del tema ese de la comunión que debe haber entre esos equipos profesionales y las ligas, ¿verdad? Como viendo el negocio como macro, y las comunidades que son los consumidores. Sí, mira, aprovecho ahí mismo para responder una pregunta de uno de nuestros oyentes aquí, de Meidelin Betance, que precisamente se pregunta cómo sería ese juego sin público en términos de vender el acceso a las personas. Y Fernando Sapek, que también coincide con el tema de que el deporte es emocional por todos los lados. Y respondiendo a tu pregunta, Jonathan, es precisamente eso. El imaginarse ese juego sin el público va a implicar una logística básicamente de que lo que se va a vender, el producto es televisión, vamos a decir multimedia, que tú vas a tener tal vez el juego, el game day disponible, MLB, por poner el caso de MLB, debe trabajar otros tipos de contenido, que podemos entrar en más detalle de eso, que pudieran hacer que el espectáculo sea más llamativo y porque va a carecer, prácticamente tú vas a jugar sin ruido.
O sea, tú vas a estar prácticamente viendo un concierto de música clásica, por llamarlo de alguna manera, donde el público Claro. no habla para no dañar ni siquiera una nota. Y básicamente eso significa que el ingreso que se está protegiendo, el que se puede proteger en ese sentido, que el ingreso de televisión, Sí, claro. que ahora mismo ya representa una gran parte de los ingresos que tiene el deporte. Y lo veo pasando de esa manera, sí y solo sí, como lo he dicho en otras ocasiones, hemos hablado fuera del aire, tiene que haber pruebas suficientes. Los jugadores tienen que aceptar primero un recorte de su salario, que es lo que andan buscando los dueños de equipo. Tercero, hay que resolver el tema de sus familias. Ya tú oíste a Clayton Kershaw y a Mike Trout diciendo que no están de No se acuerdo van a con esta aislar de su vida. familia. Correcto, entonces tú tienes muchos elementos, o sea, cómo vas a producir el contenido para que no sea aburrido. Hemos visto algunos deportes que han vuelto sin público, pasa en la lucha libre, por ejemplo, Sí, y no es lo mismo porque no el es lo público es mismo. parte del show. ¿Te Claro. entiendes? No, y de hecho, dentro, por ejemplo, para grandes ligas, tú sabes que en el sprint training y en el playoff, ocasionalmente ellos hacen algunas pruebas de novedades que quizá en algún momento veremos de forma más frecuente, pero el hecho de que los jugadores puedan tener una interacción con la cabina de transmisión, que lo vimos en sprint training, lo estaba sugiriendo alguien, leí en un artículo, como que podría ser algo atractivo para televisión en juegos ya competitivos, considerando el hecho de que no va a haber público. Es como, podríamos compensar por esta parte esa chulería de que los jugadores puedan tener micrófonos y poder estar interactuando entre sí y que eso salga al aire. Correcto, sí, yo creo que la gran respuesta está ahí en eso que tú mencionas, la interacción. La interacción. No hay otra cosa como que puedas superar eso en estas circunstancias. Cómo tú traes muchos elementos que vemos hoy en las redes sociales y que se han vuelto tan comunes para el público, cómo tú lo incorporas en la transmisión de televisión, las reacciones de ese público que está en redes sociales siguiendo el juego también, una pantalla más pequeña, cómo tú cambias la experiencia de ver el juego en esa pantalla pequeña también. Pensar también en que el contenido se comprima y se consume de una manera menos continua. Por ejemplo, porque para tú ver un juego normalmente, tú te tomas 3 horas y media, por Uh decir -huh. algo, 4 horas, dependiendo. Entonces, no es lo mismo en la realidad actual esperar que las personas que ya tienen el día completo de una forma inactiva, ya consumiendo más en pantalla, televisión, fuera de sus actividades normales, compitiendo con muchísimas series disponibles también. Ahora mismo Claro. yo creo que sí tú tienes más audiencia disponible, pero la interacción, sobre todo, yo digo que en el caso de MLB, que sería el que tiene el reto más grande porque tiene la temporada, vamos a decir, sin iniciar y más larga, ¿cómo tú logras eso? Y sí MLB tiene muy buena capacidad para aprovechar mucho mejor toda la data que consigue de su gente, de los espectadores.